Hola, en esta oportunidad vamos a hablar de algunos mecanismos de los que depende la fuerza. Exclusivamente vamos a hacer mención, como un breve repaso y raudamente, a los mecanismos estructurales vinculados con la hipertrofia de los que depende la fuerza. Estos mecanismos estructurales hacen directamente referencia a la hipertrofia muscular, es decir, el aumento del tamaño del músculo. Luego lo fragmentamos y vamos viendo las partes. Antes de arrancar a fragmentarlo, a modo de ejemplo, les muestro cómo el aumento del área transversal de un músculo, expresado en centímetros cúbicos en este caso, tiene una correlación con el aumento de la fuerza medida en una repetición máxima en un ejercicio. Esto es de forma bilateral y está tomado tanto en mujeres como en hombres, mujeres y hombres de 40 y 70 años de edad. Es en base a un estudio publicado en el 98, que el grupo sobre entrenamiento lo subió creo que en el 2015, si no me equivoco, de Hakkinen, Izquierdo y colaboradores, Kramer, donde lo que quiero resaltar de este estudio, más allá de las particularidades, es simplemente que vean que existe una correlación entre el área transversal del músculo y la fuerza que pueda ejecutar el músculo. Si bien esto después hay que discutir cuánto en proporción la fuerza depende de la masa muscular, ya que también está el sistema nervioso, que es muy importante, y otros factores más. Pero más allá de esa discusión que hace referencia a la proporción de la hipertrofia en cuanto al aumento de la fuerza, sabemos que una de las variables que influye en la fuerza es la sección transversal, es decir, es el tamaño del músculo. Más tamaño del músculo, más fuerza. Después sabemos que existen otros factores, pero lo pongo al principio solamente como referencia para que se den cuenta de la importancia de la hipertrofia. De todos modos, sepan que existen más factores. Dentro de los factores estructurales vamos a ver primero las miofibrillas. ¿Qué pasa con las miofibrillas? Las miofibrillas se sabe que aumentan de tamaño. Esto se vio documentado ya hace muchos años, en el 86, Luthi y colaboradores, en un trabajo publicado que se llamaba Cambios estructurales en el músculo esquelético con el entrenamiento o el ejercicio de resistencia pesado, es decir, entrenamiento de fuerza pesado. Lo que vieron fue un aumento entre previo al protocolo y después del protocolo de entrenamiento, donde se vio un aumento del tamaño de las miofibrillas. Por otra parte, también sabemos que hay un aumento en el número de las miofibrillas. Esto ya lo documentó Goldspink en el 85. En esta gráfica se puede ver que la sección cruzada de la fibra, el área de sección cruzada de la fibra, y en el eje de la vertical, el número de miofibrillas. Como pueden ver, a mayor número de miofibrillas, una mayor área de sección cruzada. Estamos viendo factores estructurales que demuestran el aumento de la hipertrofia. Entonces, las miofibrillas, tanto el aumento del tamaño como del número, son un factor que van a generar hipertrofia muscular. Otro factor que acompaña la hipertrofia es el aumento del tejido conjuntivo, todas esas estructuras que rodean a la fibra, al grupo de fibras, al músculo en sí, todas esas estructuras de tejido conjuntivo también van a aumentar a medida que aumenta el tamaño. Esto lo documentó también McDougall en el 84, cuando vio que, si bien no encontró diferencias en el número de fibras comparando culturistas de élite con personas sedentarias y culturistas de menor nivel, sí encontró que en todos los casos el tejido conjuntivo representaba alrededor del 13%. Es decir, que si representaba lo mismo en alguien que tenía mucha masa muscular, mucho tamaño, y en alguien que no tenía mucho tamaño, quería decir que el aumento del tamaño del músculo también se vio acompañado con el aumento del tejido conjuntivo, lo cual es lógico, ya que las estructuras tienen que ir tolerando mayores cargas a mayores niveles de fuerza. En cuanto a la vascularización, también ya en un estudio de Schantz en el 82 se vio que aumentaba el número de capilares por fibra en culturistas 2 veces más que en sujetos sedentarios. Si bien esto es cierto, la realidad es que, por ejemplo, en halterófilos el número de capilares por fibra es similar al de los sedentarios, incluso puede ser menor. Y también hay que tener en cuenta que, si bien aumenta la cantidad de capilares, el tamaño de la fibra aumenta en mayor proporción. Si analizamos el número de capilares por fibra,
en un culturista y en corredores de resistencia va a ser mayor, sobre todo en corredores de resistencia cardiovascular, el número de capilares por fibra aumenta muchísimo, no tanto en halterófilos, porque es similar al de los sedentarios. Pero la cantidad de capilares por una unidad de área, puede ser milímetros cuadrados, va a ser mayor en los corredores de resistencia o corredores a nivel que tengan adaptaciones a nivel cardiovascular, pero en los que entrenan la fuerza, como pueden ser los halterófilos, incluso va a ser menor que en los sujetos sedentarios. También en los culturistas se puede ver que no hay tanta diferencia en la cantidad de capilares por milímetro cuadrado midiendo el área si lo comparamos con sujetos sedentarios, porque el aumento de la fibra, el tamaño, es mayor en proporción. Es decir, aumenta el número absoluto de los capilares, pero no en proporción. Otros factores que aumentan y serían más vinculados con la hipertrofia sarcoplasmática, con la que está en el citoplasma, es la cantidad de agua, de glucógeno en el músculo. Esto depende del tipo de entrenamiento, pero sepan que por cada gramo de glucógeno se retiene aproximadamente 3 de agua. Otras dos variables importantes son las células satélites y la cantidad de mionúcleos. Pueden aumentar con el entrenamiento, sobre todo los mionúcleos. Esto, si bien fue un estudio que se realizó en ratones, es para que vean el ejemplo. Se puede observar que aumenta el tamaño, la sección transversal, el grosor del músculo, y aumenta mucho la cantidad de números de núcleos. Estos nuevos mionúcleos, luego de enervar el músculo, fíjense que la sección transversal disminuía, pero la cantidad de mionúcleos permanecía constante después de varios días de haber denervado el músculo. Esto es de un estudio de Brusgar y colaboradores, publicado en el 2010. Si bien es discutido en los humanos, no es tan claro si es discutido que se mantenga durante mucho tiempo este número de mionúcleos. De todos modos, sí se sabe que la cantidad de mionúcleos aumenta por fibra. Igual esto no es tan representativo en la hipertrofia, pero para que vean. Porque las células satélites pueden tener un rol muy importante en el crecimiento, como incluso también en la generación de una nueva fibra cuando la lesión es muy importante. Otros factores que van a aumentar son las organelas, retículos sarcoplasmáticos, mitocondrias, partículas de grasa y bueno, las enzimas. Por otra parte, tenemos el aumento del tamaño de las fibras. Tanto las de tipo 1 como las de tipo 2 van a aumentar de tamaño. Las de tipo 2 tienen mayor potencial de aumentar. Como se ve en esta revisión de Gregori publicada en 2012, las fibras tipo 2 tienden a hipertrofiar aproximadamente un 50% más que las fibras de tipo 1. También son las que primero se atrofian luego de un periodo de desentrenamiento. En cuanto a la hiperplasia, es decir, al aumento del número de fibras, sabemos que muchos autores dicen que no, como en el caso de McDougall ya en el 84, precisamente porque vio que no había diferencia en el número comparando sedentarios o sujetos control con y culturistas de élite, de ahí que lo concluye. De todos modos, si dicha hipertrofia existiese, explicaría una proporción muy pequeña, un 5% aproximadamente, del aumento del tamaño muscular. Esto está publicado en Brown en el 2008. En cuanto a los sarcómeros, ya la última variable de estas estructurales, tenemos que pueden aumentar. Este aumento puede ser en serie, es decir, los sarcómeros uno al lado del otro, o en paralelo. Ambos pueden aportar al aumento del grosor muscular, al aumento de la sección transversal, es decir, a la hipertrofia. Como vemos en esta imagen, extraída del artículo de Franchi y colaboradores publicado en 2017, donde los sarcómeros, si los ponemos de forma seriada, también pueden dar un aumento en el espesor muscular. Si los ponemos de forma en paralelo también puede ocurrir. Así que un poco estas son todas las referencias que se vinculan con los mecanismos estructurales y con específicamente el aumento del tamaño del músculo, es decir, con la hipertrofia. Resumidas nuevamente las mismas variables y con esto concluimos.